RAM. Memoria colectiva. Historias, pasado, presente, puntos fijos que evolucionan. Volver sobre nuestros pasos, hechos, estructuras que establecen bases, que nos condicionan. Buscar, identificar esos lugares, observar sus alrededores. Conocer y recordar espacios específicos. Construir memoria a partir de construcciones, de edificios. RAM, memoria colectiva. Hoy en RAM Memoria Colectiva conoceremos sobre la historia de uno de los edificios más vistos por los bahienses. Desde hace más de 100 años se acompaña el crecimiento de la ciudad, sobre todo del lado artístico y cultural, el Teatro Municipal de Bahía Blanca. El teatro en sí como edificio no es un simple lugar, sino que representa uno de los ámbitos más adecuados para la mayoría de las expresiones artísticas. La primera intención de construir un teatro en la ciudad fue en 1884, sin embargo, esta iniciativa fracasó. Tuvieron que pasar más de 20 años, un par de teatros privados, para que recién en el año 1911 se aprobara la construcción del Teatro Municipal. Aquí a Bahía Blanca el ferrocarril llega en 1884. Y es un hecho muy importante. La estación incluso que ustedes ven en la avenida Serri, la estación Sud, es la estación construida a partir de 1910. La estación original a la que llegó el primer tren a Bahía Blanca no existe, pero esa estación es todo un símbolo del progreso que anunciaría. Es decir, que la ciudad comienza a tener un incremento en su población gracias a las obras ferroviarias y portuarias, porque cada compañía ferroviaria tenía su propia terminal portuaria, y también comienzan a cobrar una especial importancia en la ciudad los hoteles. También teníamos cuadras muy dedicadas al comercio, como las calles San Martín y Soler, que eran las calles por las que se iba y se venía de la estación. Había un gran movimiento comercial, también un gran movimiento referido a la construcción en la ciudad, un gran progreso edilicio. A principios del siglo XX los edificios termina de desaparecer prácticamente los últimos vestigios del fuerte fundacional, y en esa manzana en esas 4 manzanas frente a la plaza principal, ya se habían comenzado a edificar los principales edificios referidos a la actividad pública de la ciudad. Es decir, que cuando se piensa en esto, ya había inquietudes en construir el Teatro Municipal, ya había inquietudes que estaban orientadas a optimizar, a mejorar la apariencia edilicia de la ciudad. Es decir que gracias a esta construcción que debemos a los arquitectos Dunant y Malet y a la conocida empresa constructora en ese momento, Bernasconi y Luisoni, la ciudad tuvo un edificio que, como todos sabemos, es un símbolo muy importante desde el punto de vista cultural y también como una referencia. Todo el mundo quiere actuar en este teatro y es por su escenario, pero es también por lo que representa para la comunidad. La historia del teatro viene en relación al gobierno municipal en una serie de idas y venidas donde se habían elaborado proyectos y por un concurso de arquitectura inclusive, donde
no se llega a una definición sobre la obra a construirse, y el intendente por entonces, Jorge Moore, decide llamar a los arquitectos Dunán y Malet, proyectistas del Hotel Casino de Sierra de la Ventana, que se construyó en 1912, a que elaboren una propuesta. Durante la intendencia de Jorge Moore se gestó la idea de un teatro municipal. Se adquirió la Quinta Erice, ubicada entre las calles Alsina, Dorrego, Las Heras y Corrientes, para ubicar allí el edificio teatral. En los años de la construcción del teatro, el entubado por el cual hoy fluye el arroyo Napostá no existía. Por lo tanto, el cauce del arroyo atravesaba toda la ciudad, pasando a tan solo 2 cuadras de donde se situó el teatro, impidiendo así el crecimiento demográfico hacia los sectores altos. Bueno, el teatro se construye en este solar a partir de la compra de los terrenos que realizó el municipio en su momento, lugar muy discutido también en su época, porque se lo consideraba muy alejado del centro de la ciudad, si bien estamos a muy pocas cuadras de la Plaza Rivadavia. Evidentemente el desarrollo de Bahía Blanca en 1910 era muy inferior al de la actualidad, y la visión de la planificación que tuvieron en ese momento del territorio las autoridades municipales fue con una visión a futuro muy clara. Hoy está en un lugar emblemático de la ciudad, y realmente la reciente designación de este solar y de este edificio como monumento nacional así lo acreditan. El Teatro Municipal fue proyectado en una época en que alejarse 2 cuadras de la plaza principal era estar prácticamente en una zona descampada o próximo a un arroyo. Se proyectó a partir de 1911 y se concretó la inauguración en agosto de 1913, cuando la gente realmente para llegar hasta aquí tenía que tomar un carruaje, es decir, tenía que abordar un coche de alquiler como los que estaban en la plaza. Cuando no había taxis, había coches de alquiler que trasladaban a la gente hasta el teatro o hasta cualquier sector de la ciudad. De manera tal que este era un lugar un poco alejado del centro, a pesar de la corta distancia, donde empieza a surgir el teatro, que se construye con el aporte de la comunidad, se construye por suscripción de acciones. Es decir, que es una obra que genuinamente pertenece a los vecinos de la ciudad. Después se integra en un área cultural, pero surge de esta manera. De las historias que contaba el abuelo eran que cuando estaban en plena construcción, el mayor miedo que tenía mi abuelo ante los fuertes vientos del lugar era que aquellos muros perimetrales del edificio se cayeran. Así que en varias oportunidades ensillaba el caballo y el sulky desde Almafuerte al 600, donde vivió la familia prácticamente toda su vida, se venía hasta la primer cuadra de la avenida Lem para verificar a las 2 o 3 de la mañana que la obra estuviera en condiciones y que no hubiera pasado nada, y a corregir andamios y demás. Luego de 2 años de construcción y de recibir duras críticas, el Teatro Municipal se inaugura el 13 de agosto de 1913. Se inaugura con la compañía Marranti, que presenta la ópera Aida de Giuseppe Verdi, que es la misma obra con la que se inaugura el Teatro Colón en 1908. Y era una época en que las compañías prácticamente pernoctaban en el teatro. Tenemos que dejar de pensar en cómo es el teatro hoy y cómo está habitado actualmente, y pensar que en aquel entonces las compañías se alojaban en el teatro durante todo el tiempo que duraban las funciones, que a veces eran bastante prolongadas en el tiempo. Alguna vez funcionó una confitería, que no era la única, había otra en los pisos superiores. Pero en esta época estaban divididos los accesos en los teatros, por donde ingresaba la gente que iba a la platea y los primeros pisos hasta el palco oficial, y quienes iban a los pisos superiores. De alguna manera por aquí ingresaba la gente que iba a los pisos superiores y que de repente también iba ataviada de otra manera, de una manera más informal. Hoy esto no existe, toda la gente ingresa al teatro por los mismos lugares y tiene acceso a las instalaciones de la misma manera.
y tampoco tenemos que venir vestidos de gran gala, excepto que haya un acontecimiento muy particular que así lo requiera. Bueno, en su época también, y cerca de la inauguración, fue muy discutido cuando uno va y verifica y estudia y analiza los diarios de la época, fue muy discutido el tema de la calidad de los materiales. Más allá de todo lo que se escribió en 1910 antes de la entrega de la obra y de la aceptación de la entrega de la obra por parte del municipio, que realmente dio que hablar en su momento, y de la devolución de la garantía, evidentemente también se discutió mucho las condiciones acústicas de la sala principal y la terminación y la calidad de los materiales. Evidentemente estamos a 98 años de historia y el edificio no solo sigue en pie, sino que ha resistido las condiciones climáticas propias de Bahía Blanca y ha logrado sobrevivir casi 100 años. No solo se trata de construir un teatro, sino de darle vida propia a través de los años. Y eso se logra en conjunto, artistas, público, técnicos y todas aquellas personas que colaboran para que estas puertas se abran. Los cuerpos estables son lo que le dan vida a una casa como esta, son las que a través de la experiencia diaria, con ese convivir permanente que tenemos los artistas, que nos vemos a la mañana, seguimos ensayando, olemos las paredes, las sentimos los ruidos, las conversaciones y los fantasmas que andan dando vuelta para acá de todos los artistas que han pasado por este teatro. Eso uno lo vive, lo siente, lo incorpora y de alguna forma hacemos con nuestra experiencia que esto continúe, ¿no? Es como que de alguna forma somos ese pulmón y ese corazón y esa respiración cotidiana que necesita el teatro para subsistir, ¿verdad? Un buen técnico teatral, o lo que nosotros consideramos un técnico teatral, tiene que tener un puente, conectarse con la parte artística para entender lo que el director o el asistente del director o la obra nos está proponiendo. Me parece que sin ese contacto de sintonía, que en definitiva es lo que el conjunto de la técnica y la interpretación artística es lo que le llega al público, sin esa conexión, yo particularmente creo que el producto final no siempre es el ideal o el que el público merece. Hay que hacer una conjunción entre el contacto artístico y el contacto humano para que el producto que se muestra desde el escenario le llegue al público de la forma más noble y más limpia posible. En el interior del teatro se genera una gran maquinaria que no debe ser vista. En el próximo bloque intentaremos conocer algunos de sus detalles.